a todos los telespectadores, profesores, compañeros, docentes. Pues yo soy Simón, residente de tercer año en neurocirugía. Hoy vamos a hablar acerca de radiocirugía en schwannomas vestibulares. El tutor de esta charla fue el doctor Hernán Barrientos, el cual es neurocirujano y tiene un fellow en radiocirugía. Entonces vamos a comenzar. Hablemos un poquito primero de la evidencia. Digamos que cuando revisamos este tema, es un tema que tiene buena evidencia, tiene bastantes estudios y hicimos una revisión pues amplia. Pero ¿qué nos interesa traerlos a colación? Pues a pesar de todo lo que revisamos, digamos que nuestra columna vertebral de la charla son estos tres artículos. Estos son los dos artículos que son dos metaanálisis más grandes que tenemos, este es del 2015, este es del 2020. Eh, y este estudio, que es el que nos habla actualmente como de los esquemas de manejo para entender bien el enfoque de los schwannomas vestibulares. Bueno, entonces, digamos que estos dos artículos que son los metaanálisis nos traen una conclusión, y esto es como para iniciar la charla, pero para tener una idea concreta de qué es lo que vamos a hablar, y es lo siguiente. Hasta la fecha no hay estudios aleatorizados que den un manejo claro de los schwannomas vestibulares, porque muchos de los estudios son estudios retrospectivos, y lo que han permitido en los diferentes estudios a lo largo del tiempo es hacer unos consensos en cuanto a algunas recomendaciones que son muy buenas, pero esas recomendaciones se van a limitar a la respuesta al tratamiento, no sobre todo a seleccionar el tratamiento de primera línea. Eso es muy llamativo. ¿Esto a qué se debe? Pues que la mayoría de estudios son heterogéneos, entonces a veces la comparación entre ellos es muy difícil. Las recomendaciones globalmente van a ser clase 3, obviamente por esta conclusión y por este análisis que ellos hacen de los estudios. Lo otro es que hasta la fecha no hay estudios que comparen métodos de radiocirugía entre ellos, o digamos que apenas están empezando tal vez a realizar estos estudios y todavía no tenemos conclusiones sólidas. Listo. Y lo otro es que la radiocirugía combinada con la microcirugía no tiene estudios hasta la fecha, o de la forma que se ha hecho, pues no es como un tratamiento concomitante, sino más bien es como una ayudancia donde yo hago primero la radiocirugía y después la microcirugía, eh, o viceversa, primero la microcirugía y posteriormente la radiocirugía, ¿cierto? Lo más importante es saber que las recomendaciones son muy buenas en la respuesta al tratamiento y en el compromiso de los pares craneales, sobre todo para la radioterapia o la radiocirugía, ¿cierto? Y lo otro es que todos los tumores de gran tamaño todavía se encuentran en un gran debate, en especial cuando no tienen efecto de masa. Los tumores obviamente de efecto de masa, pues se prefiere la cirugía. Bueno, entonces comencemos con este primer artículo. Nos va a traer como todas las grandes conclusiones y los esquemas totalmente coherentes, ya que esto nos permite enfocar de forma clara los conceptos. Entonces, con esto, esta es nuestra primera columna para entender el resto de conceptos. Entonces, primero, traemos a colación de la información que nos da el artículo como unos puntos muy generales de la historia de la enfermedad. Entonces, saber que el schwannoma vestibular es el tumor del nervio periférico más frecuente. En promedio se presentan 2 casos por cada 100.000 habitantes. Su presentación más frecuente es de forma unilateral, predomina un poquito en el sexo femenino, aunque si hacemos pues una revisión amplia, en algunos artículos no hay diferencia entre ambos sexos, entonces realmente no hay una diferencia tal vez significativa entre los géneros a la hora de hablar de estos pacientes. Bueno, la edad promedio de aparición de esta enfermedad o del diagnóstico es alrededor de los 55 años, pero tiene un amplio margen entre la cuarta y sexta década de la vida, ¿cierto? Vamos a hablar un poco de la velocidad de crecimiento. Vamos a ver que esto es amplio, realmente más adelante una clarificación un poco más clara, pero digamos que según los estudios una velocidad promedio de crecimiento va entre 0.7 a más o menos 1.4 milímetros año. Ya cuando tenemos un schwannoma un poco más grande, uno espera que crezca, digamos, de 2 a 2.5 milímetros año. Esto es en el paciente que no tiene antecedente de neurofibromatosis tipo 2, en el que tiene un antecedente de neurofibromatosis tipo 2, en promedio puede crecer hasta 4 milímetros año, pero esto va a cambiar pues un poco con la clasificación para que entendamos esto. Y nuevamente, esto sí lo vamos a ver a lo largo de la charla,
que las recomendaciones para el tratamiento no hay una evidencia grado 1 que permita exponer un tratamiento por encima de otro. Los tratamientos tienen muy buenos resultados, pero no hay como una primera línea de tratamiento, excepto en algunos casos muy seleccionados. Bueno, entonces lo primero a entender es la velocidad de crecimiento. La velocidad de crecimiento nos habla es qué alternativas podríamos pensar a la hora de operar un paciente o de qué tratamiento realizar. Entonces, digamos que se subclasifican de tres formas acorde a su velocidad de crecimiento, ya que como vamos a ver en la charla, la mayoría de pacientes van a tener un tratamiento expectante, lo vamos a seguir ambulatoriamente. La mayoría de pacientes no hay que intervenirlos en esta patología. Entonces, el primer grupo son un paciente que tiene un crecimiento nulo o muy lento, usualmente es el que crece 0 a 1 milímetro año, ¿cierto? Nulo sería 0 y muy lento 1 milímetro año. El crecimiento lento serían 2 milímetros año y cuando esto se crece durante 2 años seguidos, eh, se denomina un crecimiento lineal. Estos pacientes, si bien teóricamente no requieren cirugía, cuando lleven 2 o 3 años creciendo, pues uno podría optar por radiocirugía de forma temprana, ya que sabemos que es un tumor que va a crecer de forma constante y podríamos hacer un control tumoral de forma temprana. Y el crecimiento rápido, usualmente son tumores que crecen muy rápido, son más de 8 milímetros año o al menos de 8 milímetros año. Estos son pacientes que usualmente son candidatos a cirugía abierta, ¿cierto? Es muy importante tener esto en cuenta porque son los que hacen gran efecto de masa de forma rápida, ¿cierto? Bueno, hay un concepto que uno encuentra en los textos que llama la duplicación del tamaño, en la que usualmente ocurre en los primeros 12 meses. Pues esto es muy variable porque yo tengo un tumor de 1 milímetro y me crece 2, pues caería en nulo muy lento, pero si tal vez tengo un tumor de 4 y me llegue a 8, estos tumores son los que más velocidad van a desarrollar. Entonces, si bien se van duplicando en el tiempo, en los siguientes 12, 24 y así, cada año uno sabe que su tamaño se va a duplicar. Es como un patrón específico de crecimiento que no cae dentro de estos tres grupos. Entonces son tumores que pueden tener un tamaño pequeño, pero que uno sabe que en un promedio de 3, 4 años puede adquirir un gran tamaño y lograr un efecto de masa. Entonces estos otros pacientes también son candidatos a cirugía idealmente abierta temprana o al menos si está en un tamaño pequeño, optar por radiocirugía para control tumoral. Es muy importante tener en cuenta que hay tumores que tienen un aspecto quístico o lesión sólido-quística. Esto no es una presentación tan frecuente del schwannoma, pero son tumores que cuando les aplicamos radiocirugía hacen más pseudoprogresión, pues más adelante hablaremos un poquito de ese concepto. Entonces estos pacientes hacen esa pseudoprogresión, genera mucho más edema, mucho más efecto de masa, entonces los pacientes no tienen tan buena respuesta. Entonces estos tumores, si los encontramos, es idealmente preferible utilizar la cirugía abierta, a pesar de que el paciente pueda ser candidato a radiocirugía. Esto hay que tenerlo muy en claro. Y es por este fenómeno de la pseudoprogresión. No es que respondan bien al tratamiento, sino que hacen mucho más este fenómeno y el paciente pues, puede hacer un efecto comprensivo por la pseudoprogresión. Bueno, ya en cuanto a los tumores intracraneales, los schwannomas representan del 5 al 10%, pero en el 80% de los casos se ubican en el ángulo pontocerebroso. Entonces, normalmente si tenemos una lesión en el ángulo pontocerebroso, nuestra primera opción siempre será un schwannoma vestibular. ¿Listo? La ubicación suele ser la vaina nerviosa de las células de Schwann, pero realmente se ubica en una zona mucho más específica que es en la vaina distal, o lo que se conoce como la zona de la neuroglía neurolérico. Esta se llama la zona de Obster-Reiner, es como donde predominan las células de Schwann y donde hay un poco más de mielina, digámoslo así, que permite pues como el crecimiento más acelerado del tumor. ¿Ok? Muy importante que la mayoría de casos de estos tumores son esporádicos. Entonces, a pesar de que hay una fuerte relación con la neurofibromatosis tipo 2, en la gran mayoría de casos no hay que estudiar a estos pacientes, excepto en algunos momentos con unos hallazgos clínicos que uno dice, a este paciente hay que estudiar una neurofibromatosis tipo 2. Pero usualmente, con un examen clínico es suficiente para uno decir, este paciente no requiere estudiarse esta patología. Bueno, ¿cómo vamos a enfocar esta enfermedad? Tenemos que utilizar tres escalas, que es la escala tumoral de Cox, esta es una escala de imagen. La segunda escala es la de Gardner-Robertson, que es una escala de audición, que utiliza los parámetros de tono puro o tonos puros y
la otra es la discriminación de las palabras. Y la escala de House-Bragman, que es para evaluar la funcionalidad facial. Bueno, ¿cómo nos van a llegar primero estos pacientes? Sabes que es una triada que es hipoacusia neurosensorial, tinnitus no pulsátil y vértigo periférico. Digamos que esto es muy raro, sobre todo por el vértigo. Entonces, casi siempre el paciente va a llegar con hipoacusia de tipo neurosensorial, que es la presentación más frecuente en el 90% de los casos lo vemos, junto con tinnitus no pulsátil, que es tal vez la segunda manifestación que se presentaría junto con la hipoacusia o de forma aislada. Es muy importante saber que si es un tinnitus pulsátil, debemos sospechar es un aneurisma y eso nos descarta un origen de tipo de schwannoma vestibular. Hay que tener eso mucho en cuenta. Listo, las alteraciones faciales normalmente son raras, suelen ser más tardías y es más por un efecto compresivo y tumores de gran tamaño. Las alteraciones más raras, ataxia, compromiso de pares bajos, trastorno de la deglución. Esto es raro es porque usualmente el paciente ya tiene un tumor de gran tamaño y esto es por efecto de masa. Entonces, digamos que es más difícil que se presente ya que el paciente puede debutar inclusive con otros síntomas o tener otra presentación clínica diferente, ¿cierto? Entonces es lo más raro. Ellos recomiendan siempre realizar una resonancia contrastada con énfasis en canal acústico para buscar pues, las lesiones realmente de pequeño tamaño, que más adelante entenderemos en qué consiste este enfoque de imagen. Bueno, entonces, siguiendo con esa idea, esa resonancia que debemos pedir, idealmente lo que vamos a buscar es la lesión más frecuente que será en el 90% de los casos, que es un componente intracanalicular con un ensanchamiento del poro acústico. Eso se recomienda que se debe ver en secuencias FLAIR o ponderadas en T1 junto con el contraste. Entonces, digamos que esta es la imagen de elección para diagnosticar los schwannomas y sus características. No es una camisa de fuerza, realmente con una resonancia contrastada común y corriente podríamos ver la lesión y clasificarla, pero digamos que las guías recomiendan esto a la hora de estudiarse bien la lesión. ¿Qué pasa? Esto es muy raro detectar una lesión de este tipo, entonces casi siempre son hallazgos incidentales. Cuando ya el tumor crece, ahí sí tiene un componente extracanalicular, este es el que hace síntomas, y usualmente es cuando encontramos la lesión. Entonces a veces en ciertas imágenes como el ATAC o en resonancias de no tan buena calidad, este hallazgo no se va a ver, entonces parece que puede ser un tumor extraaxial del ángulo pontocerebeloso y nos deja pues como la duda si realmente puede ser un schwannoma u otro tipo de lesión. El debut más raro es la hidrocefalia con hipertensión intracraneal. Digamos que esto ya es un cuadro mucho más avanzado y el paciente puede que tenga otros hallazgos y no nos hayamos dado cuenta. Entonces, si el paciente debuta con esto, hay que buscarle compromiso de pares bajos, del séptimo, del octavo, del quinto par. Entonces, revisarlo muy bien al paciente con una lupita así, ¿cierto? Buscando esas alteraciones que se nos pasan por alto, ya que el paciente tiene que tener algo más aparte de esta presentación. Y pues un poco de historia, la radiocirugía se empezó a desarrollar alrededor de 1969, entonces es una técnica que ya tiene más de 50 años de estudio, pero como vamos a ver, ha tenido algunos ajustes a través del tiempo. Bueno, entonces, ahora, eso es la historia natural de la enfermedad. Ahora, ¿cómo es el comportamiento en los pacientes que tienen neurofibromatosis tipo 2? Entonces, la presentación es un poco diferente, eso es lo que nos dice, ese paciente sí orienta hacia una neurofibromatosis tipo 2. ¿Cómo sería esto? Entonces, la primera sospecha es cuando tenemos schwannomas vestibulares de forma bilateral. Esa es la presentación que uno dice, por allá va este paciente, porque en la mayoría de casos el paciente pues se le está estudiando una hipoacusia. Lo otro es que es una presentación muy joven, es alrededor de los 30 años, versus el paciente usual que no tiene neurofibromatosis, que es alrededor de los 50 años. Paciente que tiene antecedentes familiares, esas sorderas familiares no claras que no se han estudiado, que mi abuelo quedó sordo temprano, mi papá también. Ese paciente puede tener un antecedente de neurofibromatosis tipo 2 familiar y no se ha diagnosticado. Y lo otro, pues, es que en el examen clínico, que es lo que debería yo hacer inicialmente con un paciente con un schwannoma vestibular, es compatible con neurofibromatosis tipo 2. Entonces le tenemos hallazgos en la piel, unas lesiones extrañas, ¿cierto? Pues normalmente lo que prende la alarma es la edad de presentación y que son bilaterales. Uno con estos dos ya podría tener una alta sospecha de que hay una neurofibromatosis y eso obliga a estudiar mucho más al paciente a la hora de eso. Si no tenemos estos dos componentes, posiblemente el resto de hallazgos no adquieran fuerza porque no van a estar presentes. ¿Okay? Entonces vamos a entender las escalas. Tenemos la primera escala, que es la de House-Bragman.
recordar que la escala de House-Blackman tiene 3 evaluaciones: frente, ojo y boca. A veces se nos olvida evaluar la frente sobre todo. Usualmente es recomendado tenerlo pues a la mano para ver qué es normal, qué está alterado, ¿cierto? Y saber que la alteración más grave dentro de los 3 elementos se considera el ítem alterado. Entonces, por ejemplo, yo en la frente puedo tener una parálisis completa o muy severa, pero en el ojo tener una disfunción leve, lo mismo en la boca. Entonces, la gravedad va a ser lo que daría la frente, lo mismo. Si el peor hallazgo es en el ojo, pues sería en el ojo, y si es en la boca, así los otros sean un hallazgo leve. Entonces, es importante tener esta escala a la mano porque se nos puede pasar la forma de hablar completamente esta escala casi siempre, sobre todo por la frente. El paciente es tener una condición muy delicada, eh, pero no tener unos hallazgos, digamos, en el ojo o en la boca de forma tan grave. Es raro pues encontrar un hallazgo, digamos, leve y el resto grave. Solamente es simétrica la presentación, pero se pueden presentar esas diferencias. Hay que tenerlo en cuenta y hablar muy bien a este paciente junto con esta escala. Esta es la escala de Gardner-Robertson. Esta es una escala auditiva. Es muy importante porque casi siempre el paciente va a llegar es con el diagnóstico de otorrino y va a traer hacia esta escala. Las otras escalas las deberíamos aplicar nosotros, que sería la de House-Blackman y la de Cox, que vamos a ver a continuación. ¿Ok? Entonces, lo más llamativo es que son 5 escalas, pero realmente se va a subdividir en una condición funcional y en una condición no funcional. Entonces, el paciente usualmente se le evalúa el PTI, que son los tonos puros, la parte auditiva de los tonos, que eso se mide en decibeles, y el speech discrimination, o la capacidad de discriminación de las palabras. Esto se mide en el porcentaje de palabras que el paciente comprende. Entonces, esto es una disminución de los tonos. Entonces, digamos una condición buena, que es un paciente completamente funcional, solo tiene una disminución máximo de 30 decibeles en la percepción de tonos y discrimina la gran mayoría de palabras, entre un 70 y un 100%. Paciente, digamos, funcional, tiene una disminución hasta el 50% y una discriminación entre el 50 y 69%. Y de ahí hacia abajo, ¿qué es lo importante? Pues que la clase funcional, o que nos interesa cuidar a la hora de intervenir el paciente, son los grados 1 y 2, que se considera la clase funcional, y la clase no funcional es 3 hacia abajo. Entonces, a pesar de que aquí, digamos, el paciente puede tener conservado algo de tonos y algo de discriminación, se considera que es tan pobre la respuesta que realmente, si se llega a sacrificar la función auditiva, no va a tener desenlaces clínicos importantes, porque del 3 al 5 hay un deterioro rápidamente progresivo. Entonces el paciente no va a tener una buena discriminación. Entonces esto hay que tenerlo en cuenta, porque 1 y 2 debo ser extremadamente cuidadoso. Ya de 3 en adelante, digamos que puedo ser mucho más laxo, sobre todo si voy a intervenir a este paciente, sea por radiocirugía o sea por cirugía microquirúrgica. La escala de COS es una escala un poco más llamativa, porque es una evaluación imagenológica del tumor. Entonces, los COS-1 son tumores que están limitados a la zona intracanalicular, ¿cierto?, o al oído. El COS-2 ya tiene una componente extracanalicular, o algunos lo denominan componente cisternal, pero no tiene ningún efecto de masa ni contacta ninguna otra estructura. El COS-3, como vemos acá, contacta el cerebelo, contacta el puente o el ángulo punto cerebeloso, pero no tiene efecto de masa. Y el COS4 ya sí tiene un efecto de masa, sobre todo sobre el cuarto ventrículo, o puede desplazar estructuras adyacentes. ¿Qué es importante tener en cuenta acá? Que hay algunas clasificaciones. Entonces, tumores, digamos, pequeños o de bajo grado serían un COS1 o un COS2, y los de alto grado COS3 y 4. Algunos hablan de que del 2 en adelante pueden ser de alto grado o sometidos a intervención. Otros hablan que puede ser el COS1 y el COS2. Pero la idea grande es entender que 1 y 2 son bajo grado y 3 y 4 en general son altos grados, y que sobre todo el 3 y 4 son los que casi siempre podrían ser llevados a microcirugía, pero dependiendo pues de unos puntos importantes que vamos a entender poco a poco. Bueno, entonces, ya después de haber entendido las escalas, digamos que la meta de nuestra cirugía o la meta de nuestro tratamiento, dependiendo del que elijamos, es cuidar el séptimo y el quinto par. El octavo par no se va a cuidar tanto, porque vamos a ver que el octavo par se va a ir deteriorando progresivamente en estos pacientes, inclusive así estén en un manejo expectante. Eso lo vamos a entender un poco mejor con una serie de conceptos. Entonces, saber que los COS1 y COS2 se pueden llevar a cirugía,
sea microquirúrgica o la radiocirugía, y que los resultados clínicos hasta la fecha no tienen diferencias. Esto es lo que en muchos casos dificulta qué elección de tratamiento sería el número uno en estos pacientes. Apoyando de pronto un poco más la radiocirugía porque es obviamente un método menos invasivo. ¿Ok? Que es lo importante, que la radiocirugía ha tenido muchos cambios y tienes muchos cambios en los conceptos de esquemas de dosis para control tanto del tamaño tumoral como de la toxicidad, que esto es muy importante tenerlo en cuenta. Bueno, entonces digamos que la radiocirugía en nuestro primer concepto, la evidencia apoya que sea más para lesiones pequeñas, idealmente por debajo de los 3 centímetros de diámetro. Hasta 1990 la dosis era un poco alta, era de 16 grays, hemos tenido reportes hasta 25 grays, pero se ha hecho lo que llama un desescalamiento. Ese desescalamiento ha disminuido la dosis en promedio de 12 a 13 grays. Actualmente se está hablando de tratar de dar 11 grays, pero digamos que es como el esquema actual. Se prefieren esquemas de monodosis, ya vamos a entender qué es esto, pero también hay esquemas fraccionados o algo que se llama esquema hipofraccionado, que tiene otra denominación que hay que tenerlo en cuenta. ¿Okay? ¿Qué es lo importante? Que la radiocirugía ha logrado el control tumoral en el 95% de los casos a 5 años. Entonces esto es muy importante porque eso le da muy buenos resultados y tiene una evidencia sólida, como veníamos hablando, es tal vez lo único que tiene evidencia estructurada a la hora de enfocar estos tumores. Y la toxicidad entre el quinto y el séptimo par es baja, llegando máximo a un 8% de los casos, sobre todo para el quinto par. Bueno, entonces aquí es donde empiezan las preguntas. El paciente nos dice, bueno, doctor, ¿qué riesgos tengo? ¿Se me pueden dañar los nervios? ¿No se me pueden dañar? Entonces, lo primero que tenemos que tener claro es que los pares craneales pueden sufrir toxicidad a partir de los 8 grays. ¿Listo? Entonces, a pesar de tener dosis más bajas, el paciente puede hacer toxicidad. Ahora, ¿qué es lo más importante? Que la mayor parte de toxicidad y toxicidad de forma permanente se presenta alrededor de los 12 grays. ¿Qué quiere decir? Yo puedo hacer toxicidades reversibles y eso es muy importante tenerlo en cuenta y explicárselo al paciente y saber en qué situaciones y qué pares craneales van a tener una toxicidad reversible y qué pares no lo van a tener. Eso es muy importante tenerlo en cuenta. Entonces, digamos que estos esquemas en las dosis y en la toxicidad hay que tenerlo en cuenta porque eso me va a cambiar la localización de mi planeación de la radiocirugía, la toxicidad y la proximidad con los pares craneales y el blanco terapéutico. ¿Okay? Y otro concepto es que también estas dosis altas, realmente por encima de los 14 grays, aumenta más el riesgo de pseudoprogresión a lo largo del tiempo, idealmente los primeros 6 meses. Entonces, cuando comparamos dosis estándar de 12 grays, la pseudoprogresión puede llegar al 12% a los 6 meses. En cambio, cuando utilizamos dosis altas, por encima de los 14 grays, puede llegar al 29%. Ya a los 12 meses y a los 24 meses tiende a igualarse, digamos, este fenómeno de pseudoprogresión y con el tiempo debería desaparecer. Bueno, entonces, ¿qué esquemas y qué ideas nos han traído los estudios? Entonces, los esquemas comparativos actuales comparan 11 a 12 grays versus 14 a 16 grays. Es como el comparativo que vamos a ver a lo largo del tiempo. Les dio por intubar los Entonces, entonces, ¿qué es lo que pasa acá? En cuanto a la sobrevida, por favor apagan los micrófonos, les estoy escuchando. Muchas gracias. Bueno, entonces la sobrevida en general es bastante buena. Entonces, cuando los comparamos a 3 años, el 100% de los pacientes sobreviven, tanto para ambos grupos. Ya a los 5 años hay una diferencia estadística del 4%, eso no es muy importante, y lo mismo se conserva a los 10 años, llegando en un promedio a estar por encima del 90%. Obviamente saliendo 11 grays este lado y 14 a 6 grays el lado derecho. Bueno, la toxicidad. Entonces, la toxicidad vamos a entender una serie de puntos importantes. En cuanto al quinto par craneal, cuando se compara con estos dos elementos, lo que se ha reportado como toxicidad es que el paciente presenta neuralgia, hipoestesias o parestesias. En 11 a 12 grays la toxicidad es extremadamente baja, solo llega al 2%, pero cuando tenemos 14 a 6 grays se dispara hasta el 18%. Usualmente aparecen en el primer año, y se dan el 85% de los casos, ¿cierto? Ya el otro 15% a partir del segundo o tercer año, que es mucho más raro. ¿Qué es lo importante? Que ese par craneal le pega duro o es muy radiosensible. Entonces, cuando utilizamos esquemas bajos,
la toxicidad llega al 0%, es decir, yo no voy a tener toxicidad de forma permanente, esto va a desaparecer a lo largo del tiempo. Pero cuando utilizamos dosis altas, sí puede permanecer hasta un 33% de los pacientes con una toxicidad o un daño permanente del par craneal. Eso hay que tenerlo muy en cuenta a la hora de enfocarlo. El séptimo par tiene un comportamiento un poco diferente, es más, tal vez más radioresistente cuando comparamos los esquemas y tienes unos cambios importantes. Entonces, usualmente la aparición o el deterioro de la parálisis facial o la paresia llega a un 2% para este grupo, comparado con el 14-16, que llega hasta un 14%. Pero un solo cambio en la dosis puede disparar hasta un 11% esto, que es lo más importante, que hasta más o menos los 15 grays, los pacientes van a tener una toxicidad reversible. ¿Listo? En cambio, a partir de los 16 grays o más, si la toxicidad puede ser de forma permanente y llegar al 33% de los casos. Entonces, digamos que es un par craneal que tolera mejor la radiocirugía. Aunque es un par que se compromete de forma mucho más importante por el efecto de masa. Bueno, entonces, hasta la fecha, los dos factores descritos son la toxicidad para el quinto y el séptimo, que vendrían siendo la radiación y el tamaño tumoral. El quinto le pegan las dos, tanto la radiación como el tamaño. El séptimo par le pega un poco más duro, es el tamaño tumoral. En cuanto a la toxicidad del octavo par, esto es muy importante porque se nos da una descripción aparte, y es que independientemente del esquema, los pacientes se van a ir deteriorando auditivamente en el tiempo. Es decir, el 35% de los pacientes se va a deteriorar de forma importante. Y a los 5 años, comparándose los esquemas, solo hay una diferencia del 4%. Entonces, ¿qué pasa acá? Uno, no hay predictores totalmente estructurados para decir por qué el paciente se va a deteriorar auditivamente. Se considera que es multifactorial. Y eso hay que explicárselo al paciente, que así vaya el tratamiento conservador y no tenga crecimiento tumoral, va a tener un deterioro auditivo. Posiblemente sea algo senil, algún efecto tóxico del tumor, ¿cierto? Eso no está totalmente claro, pero hay que ser enfáticos con eso en el paciente, que inclusive si se lleve a cirugía o algún otro tipo de intervención, va a perder audición el paciente, y esto no va a estar totalmente claro la etiología. Hay otras complicaciones descritas, tal vez la única que traen a colación es la cefalea, que se presenta en el 1% de los casos. Bueno, ya en cuanto a las componentes de radiocirugía, se han descrito muchas técnicas, pero lo que encontramos más es el Gamma Knife o el Cyber Knife. Realmente el que más evidencia tiene es el Gamma Knife, que es el que más se ha modificado a lo largo del tiempo. Ahorita el doctor nos hablará un poco de eso. Y entender que hay conceptos de monodosis, dosis fraccionadas, y que esto puede incluir tanto la vigilancia después del tratamiento como hacer un nuevo concepto o una nueva cirugía después de este tratamiento. Eso lo veremos más adelante en el flujograma, pero saber que, digamos que no hay un flujograma completamente claro, hay un esquema organizado para decir qué paso a paso hacer a la hora de enfocar estos tumores. ¿Okay? Esto que se ve que cada uno de estos esquemas tiene una serie de criterios y una serie de indicaciones para llevarse a cabo, y eso hay que tenerlo en claro. Ahora, las guías recomiendan, aunque esto es muy variable, dependiendo si es gamma, si es cyber, si es terapia por aceleración de partículas, que se requiere una resonancia con un T1 contraste de alta resolución y reconstrucción en 3D. Algunos requieren solo tomografía, otros requieren ambos. Entonces, dependiendo del esquema de tratamiento que yo tenga a la mano, debo saber qué protocolo utilizar y qué exámenes pedir a la hora de enfocar estos pacientes. Bueno. Entonces, en cuanto a la fisiopatología, se han descrito 5 bases. Estas 5 bases son, uno, que se daña la microcirculación por compresión, entonces esto genera una serie de microinfartos y esto va lesionando progresivamente el par craneal. Esto aplica para todos los pares craneales, tal vez uno de los que más evidencia tiene. Otro es una liberación de toxinas o de potasio por el tumor. Entonces, esto es lo que explica muchas veces por qué el paciente, cuando se interviene, puede mejorar ciertas funciones, ya que se pierde estos bloqueos o esta liberación de toxinas y de potasio. Lo otro es que se genera el órgano de corte y la estría vascular. Esto puede ser cambios por envejecimiento, hay que tenerlo muy en cuenta. Lo mismo el cambio en la homeostasis del oído interno y el irrupción linfático por el efecto de masa. Pero estos tres componentes pueden ir mucho de la mano y ser cambios simplemente por deterioro senil o alguna otra patología del oído. No es propiamente algo descrito del tumor. Entonces, esto es lo que a veces no permite esclarecer ciertos deterioros de los pares craneales, especialmente de la parte auditiva. Bueno, entonces, ¿qué esquemas y manejos vamos a tener a la mano? Entonces, acá traemos este artículo que es el que nos trae una revisión mucho más completa.
Entonces, el primer grupo de pacientes es, bueno, ¿qué pacientes debo yo llevar un manejo expectante? Eso tiene algunos peros, pero lo ideal sería un paciente que esté en un COS 1 y que tenga la función auditiva y facial conservada, idealmente las dos, o que tenga una funcionalidad, es decir, una paresia facial leve o una parte auditiva funcional, pero que no esté en condiciones óptimas. Esto es muy raro porque usualmente estos tumores o los pacientes que caen acá son tumores incidentales, ¿cierto? Que se les hace una tomografía o una resonancia por alguna causa diferente y se detecta la lesión. Lo otro es un paciente anciano con comorbilidades, esto sí es relativo, hay que tenerlo en cuenta, porque pues es un paciente que no va a aguantar la terapia, sea la radiocirugía o la microcirugía, pues sería mejor vigilarlo, ¿cierto? Lo otro es un tumor que sepamos que está creciendo, pero crezca lento y el paciente tenga una condición de vida que sea corta. Por ejemplo, un paciente oncológico que, pues, sí nos consultó por algo de deterioro, pero el paciente no es candidato a cirugía por su esperanza de vida por la parte oncológica, ¿cierto? Lo otro es un paciente que no tenga crecimiento lineal. Hay que tenerlo muy claro. No todo tumor que crezca significa que haya que intervenir, ¿cierto? Y usualmente los tumores que tienen un crecimiento tan lento se aplicaría mejor la radiocirugía, ¿cierto? Esto es como una alternativa que tenemos, pero digamos que teóricamente tener esto en la lupa, idealmente los primeros dos grupos que son los que tienen evidencia más sólida para el manejo expectante. El seguimiento, ¿cómo se hace? Muy simple, una resonancia contrastada anual con las secuencias, como habíamos hablado, ponderadas en el T1, que es muy importante. Entonces, cuando yo estoy siguiendo a este paciente en el manejo expectante, si el paciente se deteriora o aparecen signos o síntomas o hace deterioro de la función que tenía previo, ese paciente no lo debo llevar inmediatamente a cirugía, sino que debo estudiarlo. ¿Por qué? No todo deterioro indica que el tumor esté progresando realmente. Sabemos sobre todo que la parte auditiva de este paciente se va a deteriorar si el tumor no está creciendo, no tenga un crecimiento importante. Entonces, estudiar a este paciente y ver realmente si el deterioro es real, si realmente es causa del tumor o si es otra causa diferente y debo seguir en el manejo expectante. Eso hay que tenerlo muy, muy claro. ¿Por qué se habla mucho de eso? Porque miren que la preservación auditiva a 5 años se va a ir deteriorando. Entonces, a los 3 años se conserva solo el 66%. Y a los 5 años llega hasta el 41%. Incluso esto es inferior a las revisiones cuando se utiliza la radiocirugía por gamma knife. Entonces, esto hay que explicárselo al paciente que él va a perder audición y que esto no es indicativo de que el tumor esté avanzando o que el paciente sea candidato a algún tipo de intervención. Eso es muy importante revisarlo y tenerlo en cuenta a la hora de seguir estos pacientes. Ahora, hay unos pacientes que tienen un comportamiento diferente y que son los pacientes que se habla de que tienen un buen resultado auditivo y son pacientes en los cuales si la función auditiva no se deteriora en los siguientes 2 años, en el 88% de los casos, estos pacientes no van a tener cambios auditivos a lo largo del resto de su vida, aún así tengan el tumor. Entonces, eso es lo importante del seguimiento, porque en el seguimiento sabemos qué tumores van a tratar de permanecer estables y no van a hacer ningún daño importante en el paciente. Bueno, lo mismo la parte del séptimo par, los pacientes con un House-Blackman 1 global, ¿cierto? La conservación facial llega al 99% a lo largo del tiempo. Entonces, esto es muy importante que esos pacientes, a pesar de que pueden tener una paresia leve de la función facial, si el tumor no genera síntomas y está en manejo expectante, posiblemente permanezca ahí. ¿Listo? Ahora, como hemos dicho, este par craneal es el que más le pega el efecto de masa. Entonces, si yo tengo efecto de masa, al intervenir el paciente posiblemente responda muy, muy bien a la hora de evaluar estos componentes. ¿Cuáles son los factores que mejor desenlace hablan para el séptimo par? Cuando no uso dosis tan elevadas, por debajo de los 13 grays, el volumen está por debajo de 1.0 centímetros cúbicos, ellos hablan realmente 15 centímetros cúbicos y un diámetro de 1.5 centímetros, y le da por debajo de los 60 años, ¿cierto? Entonces, si cumplimos estos tres componentes, el paciente está en manejo expectante o lo llevamos a radiocirugía de forma temprana, el riesgo de neuropatía facial es muy bajo porque este par craneal le pega más duro, es el efecto de masa, siempre tener eso en cuenta. Y sabemos que el nervio trigémino sí es mucho más diferente al séptimo, que este sí depende más de la dosis de radiación y que también le pega durito el efecto de masa. Entonces, el trigémino es tal vez el par craneal que más nos obliga a cambiar las conductas a lo largo del manejo expectante, ¿cierto? Ahora, ¿qué es lo importante? La mayoría de pacientes van a entrar a vigilancia. El 70% puede caer en vigilancia.
Entonces, eso es lo que nos dice que estos pacientes hay que seguirlos con lupa y la cirugía o la radiocirugía o la microcirugía rara vez van a ser la primera línea de tratamiento, es el manejo expectante en general, ¿cierto? Lo que veníamos diciendo, si el tumor crece no es indicativo de intervención, porque el tumor puede estar en un COS1 y seguir en un COS1 a pesar de haber crecido. Entonces eso indica que no debo intervenirlo. Ahora, inclusive, yo espero que ese tumor crezca, ¿cuánto? En promedio de 1 a 3 milímetros años durante este seguimiento. Y eso no indica que el paciente deba ser llevado a intervención, porque si no hace deterioro de ninguna alteración de los pares craneales. Y aparte de eso, no hay efecto de masa, no hay otras lesiones, ese paciente es mejor vigilarlo, ¿cierto? Seguimiento no es con la resonancia, o en dado caso que haya pues deterioro, si nuevamente estudiar al paciente para ver si es un deterioro real o un falso deterioro por otra causa diferente, ¿cierto? Hay un énfasis que hablan las guías y es que la resonancia debe utilizarse siempre los mismos planos de reconstrucción y la misma resolución de la resonancia. Es decir, si se utilizó 1.5 Tesla, seguir con 1.5 Tesla, si se utilizó 3 y así sucesivamente, porque eso puede cambiar el tamaño tumoral y alterar la conducta a la hora de definir estos enfoques. Bueno, en cuanto a la intervención, entonces el problema de la intervención es que se han descrito muchos conceptos de qué pacientes intervenir, pero la evidencia no nos dice con qué intervenir el paciente. Se prefieren algunos tipos de intervención sobre otros según algunas características. Entonces, bueno, el primer concepto, ellos dicen un tumor que deba ser llevado a algún tipo de intervención son aquellos que están por encima de 15 centímetros cúbicos o 1.5 centímetros de diámetro. Porque tumores más pequeños de este valor son los tumores que suelen permanecer estables en el tiempo y van a tener un crecimiento muy lento o muy escaso. Entonces, idealmente, el primer volumen que uno le dice a este paciente, posiblemente en algún momento haya que intervenirlo, es por encima de los 15 cc. Los otros son pacientes que tengan crecimiento lineal. Estos pacientes, si yo los detecto, posiblemente debo aplicarles radiocirugía de forma temprana para controlar ese crecimiento lineal. Cualquier alteración de los pares canales, hipoacusia, alteración facial, ambas, porque lo expliqué y que esto se ha explicado por el tumor. ¿Por qué? Porque básicamente, pues recordemos que él puede tener otra alteración que no tiene que ver con el tumor. Entonces, cualquier efecto de masa, teóricamente, debe operarse. Otro efecto de masa que se manifieste por forma diferente a las hipoacusias o alteraciones faciales, por ejemplo, un trastorno de la deglución, una hidrocefalia. Estos pacientes hay que intervenirlos. Acá se prefiere mucho más la cirugía porque la cirugía sí resuelve el efecto de masa. La radiocirugía, como vamos a ver, no tiene ese efecto de resolución del efecto tumoral de masa. ¿Listo? Eso hay que tenerlo muy en cuenta. Y tal vez lo que tratan como de hoy en día hablar los artículos y darnos unos puntos muy claros es, la radiocirugía se prefiere para tumores entre 1 a 3, COS 1 a 3, y que este tumor es entre más o menos 15 a 30 centímetros cúbicos o 1.5 a 3 centímetros de diámetro. La cirugía se prefiere en tumores de entrada COS 4 o un COS 2 o 3, pero que tenga un volumen mayor a 30 centímetros cúbicos o un diámetro mayor a 3 centímetros. Eso hay que tenerlo muy en cuenta a la hora. Recordemos pues que se mide el diámetro más largo del tumor independientemente de cuál sea su dirección. Ahora, estas indicaciones, tanto la de manejo expectante como las intervenciones, son exactamente igual para la neurofibromatosis tipo 2. Pero ¿qué es lo que uno tiene que aclarar al paciente? Que cuando hay una presencia de neurofibromatosis tipo 2, estos pacientes tienen mayor recurrencia de las lesiones y tienen menos tiempo libre de supervivencia, libre de progresión. Entonces son lesiones que vienen con más frecuencia y que además de venir con más frecuencia, aparecen de forma más rápida en el seguimiento. Bueno, en cuanto a la radiocirugía, hay múltiples técnicas descritas. Hasta la fecha la que más evidencia tiene es el Gamma Knife. Listo. Lo bueno es que los resultados de las diferentes técnicas tienen resultados muy similares y solo difieren en algunos puntos muy pequeños que los vamos a traer a colación. Lo que veníamos diciendo previamente, alrededor de 50 años de uso, un poco más. Entonces eso es lo que le da una evidencia muy buena y habla muy bien de los resultados en cuanto al control tumoral. Entonces, lo primero que tenemos que entender y que se describe en los textos es qué esquemas tenemos. Entonces, tenemos lo que llama el esquema de monodosis y el esquema de dosis fraccionada. El esquema de monodosis es un esquema que es una única dosis, oscila entre los 6 a 25 grays, pero usualmente la dosis más constante que se utiliza actualmente es entre 12 a 14 grays. Este logra muy buen control tumoral a los 5 años.
y tal vez es muy similar tanto el resultado de la dosis fraccionada cuando los comparamos en cuanto al tamaño tumoral. El esquema fraccionado tiene dos esquemas, que es el esquema convencional y algo que se llama el esquema hipofraccionado, que realmente se llama radioterapia fraccionada estereotáxica. Eso hay que tenerlo muy claro porque a pesar de que lo encontramos así en los textos, y por eso nos lo aclara un poco mejor el doctor Hernán al final de la charla, es que esta radioterapia se enfoca en un poco diferente y tal vez no entra dentro del concepto de radiocirugía. Listo, eso hay que tenerlo muy claro hasta la fecha y hasta el momento. Pero bueno, en general, el esquema convencional es un esquema completo de radioterapia que simplemente se va fraccionando. ¿Cuánto se utiliza? 50 grays en promedio y las fracciones se usan de 1.8 a 2 grays día. Se hace 5 veces por semana hasta completar esto. Las hipofracciones, hay 3 esquemas descritos que son 5 grays días por 5 días o 3 grays días por 10 días o 6 grays días por 3 días. El más descrito y que más se utiliza es de 6 grays días por 3 días. Ahora, la monodosis se prefiere para tumores pequeños y tratamientos dirigidos y las dosis fraccionadas para tumores grandes para evitar esa toxicidad acumulativa de la monodosis, porque posiblemente los tumores grandes requieran dosis mucho más elevadas. Entonces es preferible utilizar dosis pequeñas porque sabemos que, digamos que si hay toxicidad va a ser reversible por este fenómeno que habíamos hablado de los esquemas y de tolerancia de los pares craneales en cuanto a los tumores grandes. Bueno, comparando ambos resultados y comparando el esquema de dosis fraccionada versus monodosis y comparando 9 versus 16 grays, tenemos diferentes resultados. ¿Qué es lo más importante? Que esa diferencia en los resultados no es estadísticamente significativa. Entonces, el primer pero es la audición. La audición puede tener un amplio comportamiento entre un 14 a 74% de funcionalidad. Esto obviamente sabemos que es multifactorial, entonces no se relaciona tanto con los esquemas de tratamiento, excepto cuando utilizamos monodosis a dosis muy altas para tumores grandes. Pero eso como ya se ha modificado a lo largo del tiempo, entonces no tiene tanta fuerza estadística y se prefiere no utilizar dosis tan altas. La función del trigémino se conserva muy bien. Aquí se prefiere la dosis fraccionada comparada con la monodosis, porque sabemos que al trigémino le pega un poquito más duro la radiación. La función facial sí se conserva muy bien. Esto pues es muy independiente del esquema de tratamiento. ¿Okay? La calidad de los 5 años tiene muchos estudios, pero digamos que se han utilizado dos escalas, que es la Quality of Life y el SF36. No hay diferencias en cuanto al seguimiento, pero digamos que esto es muy conflictivo porque muchos estudios utilizan otras escalas que no están validadas y casi siempre se comparan son cirugía con manejo expectante. No tenemos estudios que comparen radiocirugía versus microcirugía y así. Entonces es difícil a la hora de enfocar estos resultados, pero en general el paciente tiene una buena calidad de vida. Listo. El edema es raro, pero puede presentarse, no está pues muy descrito. Usualmente se le puede administrar a esteroides al paciente y esto es reversible. Bien, listo. Ahora, dentro de todo esto, una recomendación muy importante es que en la neurofibromatosis tipo 2, cuando hay compromiso bilateral, es preferible utilizar dosis fraccionadas para evitar esas toxicidades de los pares craneales en cuanto a los esquemas de radiación. ¿Por qué? La monodosis le puede pegar al paciente un poco más duro y perder esa función auditiva mucho más rápido. Obviamente, estas son recomendaciones porque sabemos que eso eh, no está pues del todo claro. Y lo mismo aplica es para el trigémino, porque el trigémino sí le puede pegar más duro esa radiación. Entonces también preferir esquemas de dosis fraccionadas para proteger el trigémino en estos pacientes. Entonces, ¿cuáles son los objetivos? Radiocirugía básicamente controla el crecimiento tumoral y la cirugía controla el efecto de masa y controla el crecimiento tumoral. Esto hay que tenerlo muy en cuenta, porque si de entrada yo tengo efecto de masa, optar por cirugía. Si ya va a controlar el crecimiento tumoral, como los resultados son tan similares, pues ahí es difícil que utilice radiocirugía o cirugía. Bueno, la pseudoprogresión es un capítulo que es muy importante tenerlo durante la charla y durante el seguimiento de estos pacientes, porque usualmente puede ocurrir en los 3 primeros años. Lo más frecuente es que ocurra en el primer año y muchos investigadores y muchos estudios recomiendan que la primera resonancia después de la radioterapia sea después del año o de la radiocirugía. ¿Por qué? Porque podemos tener una falsa progresión y llevar una intervención quirúrgica a este paciente. ¿Listo? Eso es un efecto independientemente de qué esquema utilice, si fue monodosis o dosis fraccionada, se presenta
por igual en ambos casos y es por efecto del tratamiento. No hay un crecimiento real del tumor, es un falso crecimiento, por lo cual sus pacientes no se deben intervenir de forma rutinaria. Se presenta en un 20-30% de los casos. Ahora, si yo lo encuentro por alguna causa, le hicieron la resonancia antes, lo que sea, y yo lo encuentro, vigílelo. Solo lo debo llevar a cirugía microquirúrgica si hay un efecto de masa con un paciente sintomático. De lo contrario, vigile ese paciente, aguántelo, porque eso, todo el 100% de los casos van a desaparecer esa pseudoprogresión. Eso hay que tenerlo muy claro. Bueno, ya los otros conceptos de la radiocirugía es qué pacientes se les han descrito factores de riesgo para hipoacusia. Tenemos estos tres, que es la edad, el volumen del tumor y la mayor dosis de radiación. Pero como sabemos, esto pues no tiene una evidencia completamente sólida, pero obviamente entre más anciano sea el paciente, más tamaño tumoral tenga y más radiación le meta, pues hay más riesgo de que se lesionen los pares craneales, ¿cierto? O que simplemente por el envejecimiento haya una disfuncionalidad del par craneal por envejecimiento senil. Ahora, ¿qué es lo que es llamativo? Que cuando uno sigue estos pacientes, la discriminación de las palabras se conserva muy bien a lo largo del tiempo. Y lo que hace que se pierda la funcionalidad de la audición es la discriminación de los tonos, que eso sí cae hasta un 73% de los casos en el seguimiento. Entonces muchas veces el paciente puede tener una buena discriminación de las palabras, pero no discrimina bien los tonos. Y eso es lo que en los estudios tumba, digamos, la buena funcionalidad que sería un Gardner-Robertson 1, 2 a un 3, 4, 5. Entonces, digamos que esto es muy triste porque a pesar de que se conserva bien una parte auditiva, a la hora global de evaluarlo no funciona tan bien esa parte auditiva. Bueno, ¿cuáles esquemas se han descrito aparte del Gamma Knife y el CyberKnife? El acelerador lineal, que lo decimos como el LINAC, y la radiocirugía por partículas pesadas, que están los protones, el helio, núcleos de carbono. Digamos que con la radiocirugía la hipoacusia es un poco más frecuente en tumores pequeños, obviamente porque la radiación le puede dar un poco más directo a los pares craneales, ¿cierto? Pero de todos los descritos realmente es el LINAC el que tiene mayor riesgo de neuropatía facial comparado con las otras técnicas. ¿Listo? Esto llega más o menos a un 7%, mientras que con las otras técnicas llega a un 2%. El resto de complicaciones son muy similares, entonces ya las tenemos claras a lo largo de la charla, ¿cierto? Y lo otro es que hay que explicar al paciente que hay un riesgo de malignización, que es bajo, que llega a un 2% máximo, pero que puede estar presente al riesgo de vida. Es un 2% global, ¿listo? Eso no es acumulativo. Es decir, yo le aplico la radioterapia, la radiocirugía a este paciente y llega a un 2% máximo el riesgo de malignización. Ya para ir cerrando la charla, unos conceptos muy puntuales de la cirugía. La cirugía tiene tres abordajes, el retrosigmoideo, el translaberíntico y el de la fosa media. ¿Listo? Es muy importante que el translaberíntico solo se recomienda cuando el paciente ya está hipoacústico. ¿Cuáles van a conservar la audición? El subtemporal, ¿cierto? O el de la fosa media y el retrosigmoideo. El translaberíntico permite abordar cualquier tipo de lesión, pero el paciente ya tiene que tener un compromiso auditivo importante o estar sordo, ¿cierto? Porque este sí no me conserva la función auditiva. Bueno, la cirugía que también controla el tumor, muy bien, 98% de los casos logra un buen control a 5 años. La preservación auditiva es muy pobre, llega hasta el 36% de los casos. Sabemos que esto es uno multifactorial y dos, muchas veces los pacientes que se llevan a cirugía ya tienen gran efecto de masa, entonces ya hay un daño previo del par craneal. Entonces esto no es que lo haga la cirugía, sino que es más algo del efecto del tumor. Lo mismo, miremos que la neuropatía facial es mucho más elevada comparado con los otros casos, por lo mismo, gran efecto de masa. La fístula se presenta con frecuencia, una zona que hace con frecuencia fístula. La mortalidad sí es baja. Y curiosamente la hipoacusia se ve más frecuente en tumores pequeños. Esto muchas veces se debe a que al intentar resecar la cápsula, pues se termina lesionando o seccionando el nervio porque eso hace parte del tumor. Entonces ellos recomiendan en muchos de los casos cuando el tumor está pequeño, es tratar de dejar la cápsula o un pequeño remanente tumoral para evitar una lesión del par craneal para conservar esa funcionalidad. Por eso pues no es tan fácil a la hora de evaluar estos componentes cuando se habla de cirugía. Este es el esquema que tenemos. Entonces lo primero es ver si el paciente cumple criterios de observación. Entonces que tenga un crecimiento lento, o que el paciente no tenga cambios significativos en el volumen, que crezca máximo un 77% a lo largo del seguimiento,
o que doble el crecimiento, pero en 4 o 5 años. Esto está diciendo que el crecimiento es lento. Si en la observación no cumple ningún criterio de crecimiento importante, ese paciente se puede seguir observando. Si crece, entonces tenemos dos opciones. Lo puedo operar, idealmente si hay efecto de masa. Si no hay efecto de masa, pues si tiene la opción, podría utilizar radiocirugía. ¿Ok? Ahora, un paciente que tiene un tumor de tamaño mediano, es decir, entre 15 a 30 cc, no tiene efecto de masa, podríamos utilizar como primera opción la radiocirugía. Entonces, con la radiocirugía se controla el tumor, simplemente obsérvelo y sígalo en el tiempo. Hubo crecimiento, le puede hacer radiocirugía o lo puede resecar. Esto es tal vez la zona más compleja a la hora de enfocarse al paciente porque es donde menos tenemos información. O lo otro es un paciente que tiene un schwannoma de gran tamaño con efecto de masa, entonces toca operarlo. Le hacemos la microcirugía. Si el tumor no recurre, obsérvelo, sígalo en el tiempo. Si el tumor por la localización es difícil de resecar, entonces hay una lesión residual importante, o el tumor recurre, la primera opción aquí no sería volverlo a operar, sino utilizamos la radiocirugía y ya ahí podemos evaluar a lo largo del tiempo qué va pasando con ese tumor. Es como el fluograma que tenemos hasta la fecha, pero miremos que no hay como un esquema que nos diga qué es la primera opción a hacer. Simplemente definir, ¿se observa o no se observa? Y si se observa, básicamente el efecto de masa es lo que nos diría, reséquelo microquirúrgicamente o hágale radiocirugía. Es tal vez la única diferencia. Bueno, ahora, la evidencia también habla de casos de tumores grandes, pero que en paciente que no es candidato a cirugía. Entonces, este artículo nos habla de eso. Básicamente nos trae unos conceptos y es que para utilizar la radiocirugía es que haya poco efecto de masa y síntomas muy leves. Entonces, en estos casos, a pesar de tener un tumor grande, podría utilizar como primera opción la radiocirugía. ¿Qué pasa? Si hay efecto de masa, esto se descarta totalmente y obviamente la opción siempre será la microcirugía. ¿Listo? Hasta la fecha los estudios pues hablan de que los resultados son muy similares, pero aún falta estudiarse bien esto, estandarizar bien los estudios para comparar los resultados y poder definir si realmente es superior la radiocirugía a la microcirugía. Pero realmente en estos grupos siempre tratar de utilizar la opción de microcirugía como primera línea de tratamiento, a pesar de que hay esta evidencia que apoya la radiocirugía como primera opción. Ahora, la radiocirugía combinada con la microcirugía, este es otro punto importante. Entonces, siempre si hay efecto de masa, arrancar con cirugía. Eso nos debe quedar siempre claro. El efecto de masa es lo que define esa diferencia entre la radiocirugía y la microcirugía. Pero ellos dan como dos recomendaciones. Es, un paciente que no tiene efecto de masa y es pequeño, hágale radiocirugía. Si después de la radiocirugía el tumor crece, ese paciente llévelo a microcirugía. Ahora, cuando es al revés, tumor con efecto de masa, llévelo a microcirugía y sígalo en el tiempo. Si durante ese seguimiento hay crecimiento, entonces aplícale mejor radiocirugía. ¿Qué pasa? En los estudios no se habla como de tratamiento concomitante, como opérelo y hágalo radiocirugía, o viceversa, hágale radiocirugía y después microcirugía. Eso es como lo que hay. Ahora, es muy importante que cuando el tumor crece, que es donde se habla del nuevo tratamiento, siempre descartar pseudoprogresión, porque si estoy en ese primer año, póngale freno, vigílelo, espere que pase el año y defina si ese paciente se debe llevar nuevamente a cirugía o hay que hacerle radiocirugía. El único caso en el cual se interviene en este tiempo de pseudoprogresión es que tenga un efecto más importante. De lo contrario, póngale freno y vigile al paciente y ya después del año defina si en cualquiera de estos dos esquemas cae el paciente para definir qué paso a hacer. Listo, y saber que lo que veníamos diciendo no se utiliza de forma simultánea. Y unos puntos importantes para cerrar la charla. Entonces, siempre recordar y ser muy enfáticos con el paciente. El deterioro auditivo no está claro por qué ocurre. Es multifactorial y eso aún sigue estando en debate. ¿Por qué se debe? Si es efecto del tumor, si son las toxinas liberadas, si es envejecimiento del paciente, si es la radioterapia, si es una lesión microquirúrgica, ¿cierto? Esto sigue muy en debate. Entonces, es explicar al paciente que eso puede pasar. Los síntomas de vértigo son los que más relación tienen con el efecto de masa y filtración del tumor. Pero para evaluarse el síntoma de vértigo se debe utilizar lo que es la respuesta calórica, que es lo que utilizamos con las jeringas, y agua fría o agua tibia. Listo. Hay una maniobra escrita por neurología que es la maniobra de Hinds. Eso es para evaluar el vértigo. Esto si despierta el vértigo o hace síntomas, no habla como del pronóstico ni del tamaño tumoral, comparado con esta respuesta calórica. Entonces, digamos que esta maniobra, a pesar de que la utilicemos, no tiene ninguna importancia en el pronóstico comparado con la respuesta calórica. Se han descrito el uso de potenciales evocados vestibulares miogénicos para el diagnóstico. Esto no sirve, no hay que utilizarlo, esto es un examen costoso
y no cambia ninguna diferencia. Lo que nos sirve es la respuesta calórica. Y para los tumores 3 y 4, siempre preferir las dosis de radiocirugía hipofraccionadas. ¿Esto es por qué? Porque como vamos a utilizar dosis mucho más elevadas para el control tumoral, es mejor fraccionarlas para evitar esa lesión de los pares craneales. Bueno, ya para concluir, entonces, recordar que el manejo actual de los schwannomas vestibulares se encuentra todavía en debate, ¿cierto? Tenemos buenos resultados, pero no sabemos cuál es nuestra primera línea de tratamiento hasta el momento, excepto cuando hay efecto de masa. La radiocirugía es un campo que ha ganado espacio, tiene muy buenos resultados, a pesar de que todavía no se puede definir como primera línea, nos apoyamos mucho mejor para tumores pequeños, ¿cierto? Y tal vez nos pueda ahorrar la cirugía en algunos casos, ¿cierto? Hasta la fecha, pues los estudios hay que estandarizarlos mejor para poder definir, digamos, un flujograma claro, cuándo sería la primera opción la radiocirugía, cuándo sería la primera opción la microcirugía. Entonces hay que tener muy claro esto, de que hasta que no hagamos esto no podremos dar una evidencia completamente sólida. Y que siempre los tumores pequeños son los que mejor se benefician de la vigilancia o de la radiocirugía. Y ya con eso terminamos. Muchas gracias. Comentarios de expertos. Gracias, Simón. Con los neurofibromas yo siempre he tenido una gran duda si es mejor operarlos o no operarlos. Y me gustaría oír los comentarios de Daniel y de Hernán. Porque yo tengo las dos partes. Cuando los operamos quedan sordos, pero cuando les hacemos radiocirugía, muchas veces también paciente joven con un Se le fue tumor la que está señal. creciendo. ¿Aló? Sí. Ahí sí Porque me se le están fue la oyendo. señal. Cuando está hablando de la radiocirugía. Ahí sí me están oyendo. Sí, señor. Aló. Entonces, cuando uno tiene un Sí, profe. paciente joven con un tumor que está en crecimiento, uno queda con muchas dudas qué es lo mejor para el paciente. Si arriesgarse a operarlo y dejarlo uno sordo o pasarlo a radiocirugía. Yo tengo un paciente que tenía unos neurofibromas bilaterales. Yo le operé un lado y quedó sordo y entonces me dio mucho temor operarle el otro lado. Lo mandé a radiocirugía y también el paciente ya quedó sordo definitivamente. Entonces me gustaría ver el concepto de Daniel y de Hernán para tener como un poco más de claridad en este tema. Nan, ¿hablas primero? Bueno, buenos días. Profe, ¿se me oye? Sí, profe, muy bien. Sí, Hernán. Estamos hablando de neurofibromatosis tipo 2, profesor Ignacio. El paciente mío sí, pero Vea, siempre he lo que pasa tenido es que la duda con todos. la evolución natural de los pacientes con neurofibromatosis tipo 2 y los schwannomas esporádicos es diferente. Esos pacientes tienden a tener mayor progresión, mayor pérdida de la audición y una resistencia relativa a cualquier tipo de tratamiento. Pero en términos generales, cuando encontramos una neurofibromatosis tipo 2 que se presencia con schwannomas bilaterales, la radiocirugía, cuando las lesiones son pequeñas y susceptibles, es el mejor tratamiento porque se alcanza un mejor control tumoral que con cualquier otro, pues, con el seguimiento normal. Ahora, si las lesiones son muy grandes, hay que descomprimirlo antes. Y sea como sea, por la historia natural de la enfermedad, ya sea con cirugía, con manejo expectante o con radiocirugía, los pacientes van a terminar sordos, hablando de neurofibromatosis tipo 2. Ahora, hablando de los schwannomas vestibulares esporádicos, que son la gran mayoría, también la historia natural de la enfermedad demuestra que van a ir perdiendo paulatinamente la audición y ya es más conflictivo o es más complejo definir cuál tratamiento hacer primero. Cada vez, y hablando, digamos, hablando sobre la charla del doctor Simón, cada vez es menos frecuente el manejo expectante de estas lesiones en pacientes jóvenes, porque si bien estas lesiones tienen un crecimiento lento, a veces ese crecimiento no es fácil de prevenir o de predecir, entonces a veces es mejor tratarlos cuando son pequeños. Ahora, si hay cualquier tipo de deterioro, ya sea auditivo o por progresión en la resonancia magnética, sí es mejor tratarlos porque es mejor tratar una lesión pequeña que grande, ya sea por cirugía o por radiocirugía. Y para definir qué es mejor para la protección de la audición a largo plazo es un tema bien conflictivo y todavía no tenemos la respuesta.
Inicialmente, hace unos años, pensábamos que la radiocirugía era una manera, digamos, adecuada, porque después de tratarlos había la creencia o pensábamos que la radiocirugía había un aumento de la protección auditiva. Es, como les digo, natural de la enfermedad perdida puede presentarse ya sea con el manejo expectante o con esta. Y también con cirugía, no necesariamente siempre hay pérdida de la audición. Hay técnicas también quirúrgicas que se busca la protección de la audición y pareciera ser que si alguien quiere aumentar la probabilidad de preservar la audición, una cirugía bien hecha, o sea, buscando preservarla, puede ser la mejor opción que el seguimiento. Daniel, ¿quiere agregar algo más? Hablarán. Sí, bueno, como para responderle la pregunta al profesor Ignacio, yo creo que una de las situaciones más retadoras que uno puede tener en schwannomas son los pacientes, pues, o en neurofibromas, algunas veces, los pacientes con neurofibromatosis tipo 2. Totalmente de acuerdo, y eso depende también del fenómeno, cómo se presente. Es decir, si usted tiene un paciente con schwannomas bilaterales, adolescente, que ya llegó con un oído perdido y efecto de masa, pues la decisión no es como muy difícil. Usted le tiene que operar el schwannoma que tiene el efecto de masa y que usted tiene la suerte de que ya perdió, pues usted, no el paciente. Usted ya tiene la suerte de que el paciente ya perdió el oído, entonces no tiene mucho que perder. El problema que usted menciona, profe, es una de esas cosas que lo deja uno pensando y que se han desarrollado varios protocolos. Es cuando llega el paciente, por ejemplo, con neurofibromatosis tipo 2, que me imagino que es el caso que está poniendo, con efecto de masa o, digámoslo así, progresión en ambos schwannomas, y usted tiene que decidir llevar el paciente a cirugía, tratando de preservar la audición, o sea, con cirugía de preservación de audición, que generalmente son dos, o la que se hace por fosa media o la que se hace por retrosigmoidea, y pensar cómo conservarle la audición en cirugía, o que si la pierde, ¿qué va a hacer con el otro schwannoma? Ese es el problema con la neurofibromatosis. Entonces, hay varias escuelas o varias formas de hacerlo. Entonces, usted lo que hace normalmente es llevar el paciente, lo que estamos haciendo, por ejemplo, que tenemos 3 casos o 4 ya aquí como en Medellín, es llevamos el paciente al schwannoma que tiene preservación auditiva y que además de eso está haciendo el mayor efecto de masa, a cirugía inicialmente. Y ahí hacemos una implantación de un electrodo coclear, que eso lo pone otología. O sea, lo hacemos en conjunto y siempre trabajar en conjunto, pues que es una cosa que yo creo que Simón lo dijo, pues, y es la idea general. Ahora, cuando usted le implanta un electrodo coclear y hace una cirugía retrosigmoidea, o sea, hace una cirugía de preservación auditiva y le funciona, la decisión de ahí en adelante es relativamente fácil. Usted ya tiene un oído sin tumor, con audición, y el otro lo puede sacar así pierda la audición, o le puede dar radiocirugía. Generalmente preferimos que en neurofibromatosis, como lo dijo Hernán, son más difíciles de operar y más difíciles, o sea, y tienen una tasa menor de respuesta a la radiocirugía, entonces preferimos operarlos, ojalá lo más radicalmente, pero con la mayor preservación. Ahora, el problema sucede en el siguiente escenario. Usted lleva al paciente con neurofibromatosis tipo 2 a una cirugía, le pone el implante coclear y lo deja sordo. Pues, o sea, queda cofótico por ese lado. Ahí la decisión se convierte en algo bastante difícil, porque usted sabe que si va y opera el otro schwannoma y le va igual que el anterior, pues va a dejar a la paciente sorda. O sea, cofótica bilateral, y es un paciente generalmente que eso se presenta generalmente en la adolescencia, 20 años, volver a aprender lenguaje, o sea, otro lenguaje que es el lenguaje de señas, es un deterioro en calidad de vida muy grande. Entonces usted tiene que decirle al paciente que si no tiene efecto de masa, y es una opinión personal, si no tiene efecto de masa, el paciente no se va a morir, el paciente por A o por B, ya sea probablemente en la cirugía o ya sea en la observación, se va a perder la audición, como dijo Hernán. El 50% de los pacientes con schwannomas unilaterales sin neurofibromatosis la van a perder, y más del 80% la van a perder con neurofibromatosis tipo 2. Entonces, inexorablemente el paciente va a terminar sordo. Pero es mejor que termine sordo más adelante a usted arriesgarse en ese segundo escenario, o sea, ya cuando lo dejó sordo de un lado, a que el paciente pierda completamente, a menos de que tenga efecto de masa y usted lo tenga que operar. Eso es como más o menos lo que hacemos. Ahora, hay otras opciones. La opción es de implantes en tallo.
Implantes en tallo se ha vuelto como una tendencia en desuso porque los implantes en tallo, digámoslo así, esto es algo más de otología, pero dan una buena audición de tonos, pero no permiten diferenciar lenguaje. Entonces, en realidad no son tan útiles para, o sea, son útiles para que el paciente no lo coja un carro cuando está pasando la calle, pero no son útiles para establecer una conversación entre humanos. Entonces, digámoslo así, uno no lo puede ver como una forma realista de reemplazar el oído. Entonces, como resumiendo, es llevar el paciente a una primera cirugía, al schwannoma que tiene más efecto de masa, poner un implante coclear y dependiendo de eso, ya si usted tiene o lo deja en observación o tuvo la suerte de tener éxito en la cirugía, o sea, de resecarlo y conservarle la audición de ese lado y ya el otro sí lo puede operar o hacerle radiocirugía tranquila. No sé si se entendió más o menos cuál es la idea o si le respondimos la pregunta, profe. Claro, perfecto. Muchas gracias, Daniel. No, profe, con gusto. Bueno, si hay algún otro comentario, adelante, o si no, nos vamos a trabajar ya. Yo quiero hacer como digamos, unas aclaraciones en la charla del doctor Simón. Y una es muy importante, digamos, hacer énfasis de la pseudoprogresión. Es muy frecuente que después de un tratamiento con radiocirugía haya un aumento en la resonancia, sobre todo en los primeros 6 meses, y cuando no sabemos que eso puede ocurrir, muchas veces llevamos a un paciente a una cirugía innecesaria. Entonces es como un llamado a todos los neurocirujanos que después de una radiocirugía puede haber un aumento del tamaño de la lesión visto en la resonancia, pero que usualmente es asintomático. Y esto solamente se resuelve con manejo de esteroides y vigilancia, pero casi siempre nunca hay que operarlo. Entonces eso es importante, eso lo mencionó el doctor Simón, pero yo creo que es bueno hacer el énfasis. Segundo, es muy importante hablar del objetivo de tratamiento. Ya sabemos, y eso creo que quedó muy claro, y es que la radiocirugía, la intención es hacer control tumoral, es decir, que la lesión no crezca en el tiempo y se alcanzan muy buenos, digamos, posibilidades. Lo otro es que hablar como claridad de lo que es la radiocirugía en cuanto a concepto, y es que es cuando se da radiación en dosis altas y en pocas fracciones hasta 5 fracciones. O sea, cuando damos 5 fracciones, que se llama tratamiento hipofraccionado, todavía se sigue llamando radiocirugía. Y se usa cuando hay lesiones grandes digamos que su tamaño no permite dar una sola fracción, o cuando tenemos órganos a riesgo que pueden ser afectados por la radiación. Lo otro es que con las dosis actuales que se usan para radiocirugía de schwannomas, la posibilidad de toxicidad de los nervios cada vez es menor, y eso lo vemos muy poco se ve con la toxicidad de los nervios. Haciendo también una aclaración, la malignización de los tumores después de la radiocirugía es un fenómeno supremamente raro, no es del 2%, sino es del 0.2 o al 0.02. Desafortunadamente en los pacientes que llevamos en el instituto ya nos tocó uno, y es un desenlace pues trágico, porque rápidamente se maligniza, se vuelve casi que un sarcoma y el paciente fallece rápidamente. Ya nos tocó uno, pero es algo que pasa muy rara vez. Y lo otro también es el énfasis en lo que es el tratamiento combinado, que es buscar la máxima resección posible de manera segura con monitoreo electrofisiológico, cuidando los pares craneales, y luego dándole radiocirugía si aplica. No siempre hay que hacerlo, todo depende pues de la evolución del paciente. Decir de que cada vez el tratamiento expectante ocurre menos, pero todavía lo hacemos. Yo creo que hay otra gente que quiere hablar. Adelante, profesor, para que coordine. Gracias, Hernán. Doctor Zorro, adelante. Buenos días, felicitaciones al doctor Simón por la conferencia. Pues la evolución de los schwannomas, lo que yo he visto es que cuando aprendimos en la residencia a operarlos, lo que primaba era la supervivencia del paciente, pero muchos de nuestros pacientes que vimos de residentes ya hace varios años salían con facial, salían con compromiso de pares. Eso ha modificado, ya hoy por hoy yo pienso que la clave de la cirugía no en sí es el schwannoma, sino el compromiso de los padres y especialmente del nervio facial, tanto para el tratamiento con radiocirugía como con tratamiento quirúrgico. Algunas precisiones que tengo. Gamma Knife
el LINAC o el CyberKnife, yo pienso que en equipos bien conformados, con gente experta, los resultados terminan siendo similares en cuanto al control tumoral y en cuanto a la tasa de complicaciones. El doctor Simón habló del LINAC del 7%, pero yo creo que esa tasa de complicaciones se presentaba cuando se daba 16 Grays. El LINAC en este momento está utilizando 12 Grays. Nuestra experiencia más o menos son de unos 120 pacientes tratados con radiocirugía y la tasa de complicaciones de facial está cercana al 1%. Entonces, es eso lo que comentaba el doctor Barrientos, que es importante aclarar en un foro como estos. No podemos hablar de que se genere el 2% de los tumores después de la radiocirugía. Son los tumores que se presentan post-radiocirugía con las técnicas que tenemos, con los equipos que tenemos actualmente, son prácticamente que anecdóticos, ¿sí? Son ocasionales, pero no se puede pasar por alto ese 2% porque es una cifra muy, muy alta y no es la realidad. Y por último, yo sí pienso que, por ejemplo, los tumores de hipófisis es imprescindible la cirugía o el tratamiento médico primero, es la primera instancia, pero en cambio en los schwannomas, yo sí tengo un paciente con un schwannoma menor de 3 centímetros, se le ofrece cirugía, radiocirugía, pero yo estaría de acuerdo en que la radiocirugía para cierto tipo de lesiones podría ser la primera opción. Lo que vi en el entrenamiento en Pittsburgh es que ese control tumoral se mantiene a 5, 10, inclusive ellos ya tenían casos a 20 años con un muy buen, adecuado control tumoral. Muchas gracias, ese era mi comentario. Gracias, doctor. Doctor Perilla. Doc-